Miss. Vamos a hablar del rotafolio, de los folletitos, esas propaganditas que a veces nos dan en las calles, en las tiendas comerciales, ¿no? Es bien interesante, es otro instrumento de apoyo, ¿no? De promoción, ¿no? En educación para la salud, ¿ya? O sea, son instrumentos y medios de promoción. Este es de apoyo, ¿bien? Entonces, aquí usted ya cuando hemos conversado sobre el periódico, perdón, claro, el periódico mural, ustedes veían los tipos de periódicos, la forma como se organizaban, cómo se realizaban, el orden que debía tener ese periódico, sus características, ¿no? Entonces, especiales que tiene este tipo de instrumentos. Entonces, hoy día vamos a hablar de lo que es el rotafolio, que es genial también para nuestros trabajitos, cuando ustedes vayan a hacer sus sesiones educativas en los pueblos, en las comunidades o en sus centros de salud, ¿no? Entonces, este es un medio de apoyo que te va a ayudar muchísimo, ¿no? Ya, estos materiales educativos, ¿no? Que son, por ejemplo, están viendo, porque tú con estas ayudas visuales, tú puedes llegar hasta los lugares más remotos, ¿no? Son más palpables, aquí, bueno, es más concreto, más personal, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Estos materiales educativos en educación para la salud, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué se trata y cómo se elaboran, porque esto es bien importante, ¿ya? Hay unos chicos que prepararon muy bonitos sus periódicos, los felicito, jovencitos, me ha gustado mucho sus trabajitos, ¿ya? Y sobre todo el compromiso, hay que resaltar el compromiso que tienen esos jóvenes por su trabajo, por su estudio, ¿ya? Yo los felicito. Bien, estos vienen a ser instrumentos que se van a utilizar en educación para la salud, ¿no? Que es nuestra unidad didáctica, a través de la cual tú vas a brindar educación, vas a enseñar, vas a guiar a personas en cuanto a dudas o problemas que ellos tengan, ¿no? Y esto le va a facilitar la comunicación entre el educador, que eres tú, y el educando, que son las personas a las cuales nosotros nos estamos dirigiendo, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, también hay unas ideas, ¿no? Del cuerpo humano, ves, bueno, unos maniquíes, ahí está como rompecabezas, ¿no? Bueno, en fin, su finalidad genérica de estos instrumentos es ayudar a construir el conocimiento de las personas implicadas, o sea, las personas interesadas, y que puede tener un planteamiento informativo o didáctico, de informar o de enseñar, ¿no? En el proceso de enseñanza, aprendizaje, así es. Estos instrumentos de apoyo nos van a ayudar muchísimo en este proceso, ¿no? Materiales, hay infinidad de materiales, ya vamos a hablar de ellos, y bueno, los tipos de materiales, ¿no? Y el objetivo principal de ellos, por ejemplo, cuando tú te diriges a la sensibilización, ¿no? O sea, sensibilizar significa que tú a través de este proceso de enseñanza-aprendizaje vas a hacer que las personas a las cuales tú te diriges logras tu objetivo de hacerlos concientizar y que ellos logren entender y aprender este proceso, ¿ya? Entonces, tenemos también que estos pueden ser a través de carteles, ¿no? Desplegables, pueden ser folletitos, así como a veces nos entregan en las casas comerciales, ¿no? Por ejemplo, cuando tú pasas en esas tiendas bonitas de ropa y te reparten unos folletitos en la cual te dicen, miren los pantalones jeans, las blusas, miren, está en oferta, ¿no? Y los sacan unas fotos bien bonitas y entonces te llama a entrar a la tienda, ¿no? Claro que este es en el caso de los marketing, de las empresas de ventas. Pero en el caso de nosotros en salud, un folleto lógicamente está dirigido a las personas a las cuales nosotros queremos educar con respecto a temas de salud, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta la promoción, promover, ¿no? La salud, prevenir la enfermedad. Entonces, para que las personas se concienticen, se sensibilicen
que ellos tomen su salud con sus propias manos, ¿no? O sea, que sean responsables de su propia salud. En esto también nos ayudan mucho las páginas web. Hoy día, con el internet, las redes sociales, es una gran ayuda también en este tipo de información. A ver, por ejemplo, hay unos de estos instrumentos o tipo de materiales que tienen como finalidad favorecer una investigación en relación con una iniciativa de promoción de salud. Por ejemplo, modelos de encuestas, guías para entrevistas, ¿no? Excelente. Y bueno, tienen como objetivo, por ejemplo, favorecer el análisis y la profundización sobre un aspecto relevante, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, si tú vas a tratar acerca de, por ejemplo, del COVID-19, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres enseñar o brindar en este momento, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos puntos que ustedes están visualizándolos. El 1 dice erradicar la pobreza extrema y el hambre. Todos sabemos que en nuestro país hay pobreza y hay pobreza extrema, ¿no? Bueno, nosotros tendríamos que investigar por qué se está presentando este problema. 2, ahí dice educación básica para todos. Eso es cierto. El gobierno peruano, todos los peruanos trabajamos, pagamos impuestos para que la educación llegue a todos los peruanos hasta los últimos rincones de nuestro país. Entonces, eso es muy importante. La educación abre muchas puertas. Un país que se educa, un país que se culturiza, un país que se prepara, es un país que va a hacer crecer, desarrollarse, ¿ya? Mientras menos personas analfabetas tengamos en nuestro querido país, nuestro país va a progresar más. Otro punto dice igualdad de oportunidades tanto para hombres y mujeres, definitivamente. Porque tanto hombres como mujeres tenemos cerebros, tenemos un encéfalo por el cual nosotros tenemos las capacidades para aprender, trabajar, estudiar, etc. Reducir la mortalidad infantil, lógico, a través de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestros mensajes son para que la gente aprenda a cuidar su propia salud y, lógicamente, de nuestros menores niños, nuestros niños recién nacidos, evitar y disminuir la mortalidad infantil. Porque una madre que esté preparada para la crianza de un hijo es una persona que va a saber a tiempo detectar un problema que pueda estar de salud que pueda presentar su niño. Eso es muy importante, por eso es bueno enseñar. Mejorar la salud materna, sí, definitivamente. Toda mujer en etapa fértil que esté embarazada, es también bueno educarla, prepararla para el parto, la lactancia de su pequeño hijo, ¿no? O sea, la educación está en todo nivel. Es muy importante. Avanzar también en la lucha contra las enfermedades, ¿no? De transmisión sexual o también de otro tipo de infecciones, ¿no? Asegurar el medio ambiente, que es nuestra casa, nuestro lugar donde vivimos, y bueno, lograr una excelente educación para todos y sobre todo que tengamos una muy buena convivencia en nuestra comunidad. Entonces, nos va a ayudar muchísimo en esto, definitivamente. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que en el material informativo, ahí tú vas a visualizar que este debe formar parte del contexto, parte del contexto de una intervención en educación para la salud, ¿no? Aquí, por ejemplo, no es un elemento independiente por sí mismo. Entonces, este material informativo, lógicamente, debe ser un material que tiene que tener un mensaje que sea claro, comprensible, sencillo, ¿ya? Que vaya acompañando de una guía didáctica, instrucciones de uso, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes están viendo aquí reglas de biblioteca, admisión, reglas para usar las computadoras, etcétera, ¿no? Es un fondo que le estamos poniendo ahí. Pero aquí, por ejemplo, este material informativo tiene que ajustarse a los objetivos educativos de dicha intervención, o sea, lo que tú quieres mencionar, lo que tú quieres brindar como información. Su función es la de apoyo en este contexto, definitivamente, porque nos va a facilitar el trabajo, nos va a facilitar llegar a más gente y nos va a facilitar a que las personas conserven ese trabajito cuando se trata de un folleto, por ejemplo, ¿no? Un tríptico, un díptico,
le va a favorecer mucho a las personas porque lo pueden conservar y leerlo cada vez que ellos puedan, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, usted viendo, toma este libro, ¿no? La lectura es la puerta, definitivamente abre muchas puertas, el que tú leas, te culturices, te prepares, ¿no? Por ejemplo, más lectura, menos televisión, eso es maravilloso. A veces vemos al niño que está un montón de horas sin control frente al televisor, ¿no? O lo vemos frente a al celular o a la tablet, etc. O están con juegos en red, incluso a veces los padres que salen a trabajar dejan al niño ahí en la casa jugando todo el día y no saben si entró a las clases de educarse, ahora que estamos en esto de en las redes, ¿no? Con el Zoom, en fin, o las plataformas de estudio, ¿no? Entonces, o sea, el asunto aquí es muy importante. Siempre tiene en el caso de nuestros niños, tiene que haber una persona mayor que se encargue y verifique y vea que el niño está estudiando, que el niño está jugando, porque eso es muy importante. Tenemos que controlar a nuestros niños. Menos televisión, más lectura. También otra forma como es para viajar lejos, ¿no? Esas son para guías así de cuando se hacen de turismo, por ejemplo, ¿no? Las empresas de turismo también preparan muchos sus materiales para propagandas. Son de apoyo pues, para brindar esa difusión. Aquí, por ejemplo, criterios, por ejemplo, criterios de calidad del material informativo y educativo, ¿no? Por ejemplo, O'Donnell, ¿no? Es un sociólogo, ya él, por ejemplo, él propone prestar atención a los siguientes elementos, ¿no? Por ejemplo, esto es muy importante, objetivos definidos claramente. Estos deben incluir lo que el usuario necesita, ¿ya? Lo que el usuario necesita, o sea, la persona a la que tú te estás dirigiendo, y que debería señalar claramente lo que cubre, lo que no. O sea, aquí, o sea, la información que le vas a brindar, ¿no? Aquí, por ejemplo, la relevancia de la información, esto es muy importante, debe abarcar lo que el usuario necesita, ¿no? Exactitud de la información, debe ser clara, veraz, ¿no? Hay que brindar suficiente información para percibir que el público entiende esos puntos que tú le estás brindando. Accesibilidad, después tenemos también la información integrada, ¿no? En un servicio sanitario dirigido, lógicamente, al paciente, con buenos materiales, que permitan a las personas participar adecuadamente en su propio cuidado. Eso es muy bueno, comprometerlo, ¿no? Bien, también tenemos que esta información sea adecuada para el propósito al cual tú te estás dirigiendo, ¿no? Para ese propósito, por ejemplo, deberá ser más de una serie de materiales de forma que entre todos sean capaces de cubrir las necesidades del usuario al quien te estás dirigiendo, llevando ese mensaje, ¿no? Identificación de otras fuentes de información y ayuda. Por ejemplo, tenemos un solo paquete de la información, no puede cubrir las necesidades y preguntas de todo el mundo, sino que lo razonable se espera que cubra las preguntas más frecuentes, ¿no? Y también valoración de la calidad. Esta debe incluir la fecha de producción y últimas revisiones responsables de la elaboración de fuentes usadas, ¿no? O utilizadas en este proceso, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, también cómo evaluar la información digital, ¿no? Los criterios, la actualización, la navegabilidad, el diseño, la funcionalidad de esta información, si es accesible o no, el contenido que tiene, su autoría, los autores que lo escribieron, ¿no? La actualización, que sean temas actualizados definitivamente. Criterios de calidad de materiales informativo y educativo, ¿no? El Centro de Información de Calidad de la Salud propone 3 criterios básicos para valorar la calidad de la información sanitaria, ¿no? Por ejemplo, aquí esta información sanitaria tiene que ser lógicamente precisa, ¿no? Tú no vas a ir a hablar cosas que no son, tiene que ser precisa, ¿no? Tiene que tener precisión, debe ser clara, ¿no? Que tenga un mensaje sencillo y claro, ¿ya? También tiene que tener relevancia, ¿no? O sea, llegó al público que tú estabas dirigiéndote, el mensaje quedó claro, y entonces, si tú cumpliste ese objetivo, todo quedó ok, ¿no? Bien.
En la actualidad, por ejemplo, la Internet que estamos utilizando en estos momentos es una importante fuente de información sobre temas de salud. Ahí tenemos infinidades de plataformas, bibliografías, etcétera, en la cual tú puedes ingresar a hacer consultas. Bien interesante, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, aquí una propaganda también, por ejemplo, la salud de los adolescentes en el Internet. Hoy día, por ejemplo, vemos que las personas, todos estamos enganchados, digámoslo así, en la Internet, porque la necesitamos ahorita, ¿no? Incluso en la Internet se cuentan con libros, mucha información, ¿no? Que nos ayuda en los trabajos, en el estudio, etc. Bien, entonces ahí se ve el porcentaje de personas que ingresan a estas plataformas y que necesitan de esa información, lógicamente, para poder seguir avanzando, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea elabora un documento marco, o sea, representativo para establecer una serie de criterios de calidad de la web de salud, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que estos criterios para valorar la calidad de las páginas web de salud, por ejemplo, estas tienen que tener transparencia y ética. Ustedes saben que es muy importante tener los valores éticos, morales, siempre en todos los trabajos que se realicen, ¿no? Sobre todo en estos casos de las entidades editoras. Autoría significa quién es el autor, quién hizo ese artículo, quién lo grabó, lo escribió, ¿no? Claramente identificado, siempre eso es muy importante, ¿no? Y la actualización y evidencia de la información. Eso es muy importante también porque tú no vas a brindar pues una información pasada, ¿no? Siempre se está dando lo último. También tiene que ver mucha responsabilidad y rendición de cuentas de la productora de la información. Lógico. Cuando yo voy a informar algo, yo no voy a ir a tontas y a ciegas, lógico. Tú tienes que haber investigado, haberte entrado a nuevas bibliografías, etcétera, para tú poder brindar una información. Y también que esta información sea accesible a todos, ¿verdad? Bien. Lógicamente también esto de que se valore mucho lo que es la integridad de las personas. Aquí miren, por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo. Hoy día, aquellos jóvenes que están trabajando, por ejemplo, de repente están trabajando en las agroexportadoras, se está dando mucha importancia a las ISOs, ¿no? Las ISOs vienen a ser unas, como reglamentos en los cuales dictaminan, ¿no? Que el personal que labora en tal o cual empresa debe tener ciertos elementos protectores para su propia salud, lógicamente, ¿no? Y estos, bueno, se valen al de la ergonomía, etcétera, ¿no? Y sobre todo se trabaja en la prevención de riesgos, porque de eso se trata, ¿no? Bien, por ejemplo, miren, si la empresa es una minera, ¿no? Una mina, donde saquen oro, por ejemplo, el personal, ¿no? Los mineros, ellos tienen que estar con sus elementos de protección personal, específicamente para ese trabajo. Ellos usan unas mascarillas especiales, lentes especiales, botas especiales, ropa especial, porque ellos se exponen mucho con la aspiración también de esas tierras, las silicias, ¿no? Porque ellos terminan después con una enfermedad que se llama silicosis. Pero por eso mismo, en estas CISO les reglamentan, ¿no? Que ellos tienen que utilizar lo mejor en esas mascarillas protectoras, ¿no? Para ese tipo de trabajos, ¿ya? Igual las empresas de la luz, por ejemplo, ¿no? Las de la electricidad. Ellos también, los señores que trabajan en esas empresas, también tienen sus elementos protectores, ¿ven? Entonces, de tal manera que ellos trabajan con seguridad. De eso se quiere hablar, ¿no? Bien. Y también es muy útil plantearse algunas cuestiones para valorar, por ejemplo, si un material educativo de educación para la salud cumple los criterios de calidad. Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, también las etapas, ¿no? Las etapas de elaboración del material educativo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, vamos a ver la publicación de un material informativo o educativo. Es el resultado, por ejemplo,
de un proceso de elaboración, supervisión, ¿no? Y coordinación, ¿ya? Elaboración, supervisión y coordinación. Entonces, esto es muy importante. Entonces, aquí vemos que el proceso también puede tener diferentes etapas, ¿no? Dentro de ese proceso, ahí vamos a ver, por ejemplo, aquí, ahí está. Por ejemplo, el fondo documental, ¿no? Debe estar constituido por diversas tipologías. ¿M? Ahí vemos, mire, por ejemplo, áreas de intervención a las cuales tú te vas a llevar a cabo en este trabajo. Problemas de salud. Pues todos sabemos que hay enfermedades crónicas y hay enfermedades agudas. Crónicas son aquellas que se caracterizan porque ya vienen de años, ¿no? De la persona de padecerla, ¿no? Ya sobrelleva la enfermedad con sus terapias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué enfermedades crónicas conocemos? La diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, diabetes tipo 2. Tenemos los EPOC, acuérdense, ¿no? El EPOC viene a ser enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Esta se caracteriza porque la persona que lo padece son retenedores de CO2. O sea, ellos pueden inspirar muy bien el aire, pero no botan todo el CO2. Entonces son retenedores de CO2 y ese es un problema también para ellos, ¿no? Y bueno, el VIH-Sida, que también es una enfermedad que también se ha convertido en crónica, ¿no? Porque ahora hay terapias que alargan la existencia de estas personas. Antes no lo había. Y bueno, las agudas son aquellas que se están presentando en su proceso de fresquito, de dolor, de malestar en el paciente, ¿no? Por ejemplo, tenemos las lumbalgias, ¿no? Problemas osteomusculares que son muy fuertes, dependencias, violencias o maltratos, son problemas también a los cuales se ven las personas expuestas, ¿no? A ver, por ejemplo, en las enfermedades agudas también tenemos, por ejemplo, en el caso de personas que cuando recién empiezan con un proceso respiratorio, ¿no? Cuando recién están iniciando y se va agudizando, ¿no? Entonces ya se siguen las terapias para que ya cortar ese proceso, ¿no? Bien, los estilos de vida, como siempre hemos estado conversando, ¿no? ¿Qué alimentación tienes tú? Todos sabemos que la alimentación debe comprender, está comprendida en que la persona ingiera porción de frutas, ¿no? Una porción de vegetales, ¿no? Tipos ensaladas, una porción de proteínas y de hidratos de carbono, ¿ya? Entonces la alimentación tiene que ser variada y muy rica, ¿no? En el caso de la lactancia, promover mucho la lactancia, porque todos sabemos que una madre que dé de lactar a su niño está asegurándole una vida muy sana. Porque miren, las primeras horas cuando la madre produce el calostro es un alimento que al niño lo va a nutrir en cuanto a lo que es y fortalecer su sistema inmunológico, ¿no? Proteínas, minerales que van a fortalecer su sistema inmune. El ejercicio físico, maravilloso, todos sabemos que el ejercicio físico, a través de él, el cuerpo se oxigena, elimina toxinas, produce endorfinas, que vienen a ser hormonas de tranquilidad, de bienestar, ¿no? Que te sientes bien. Con el ejercicio mejoras tu autoimagen, tu estado físico mejora, tu función cardiovascular está ok, ¿ven? Ahora, hay personas que fuman, ¿no? Consumen tabaco, se alcoholizan, y otros que consumen sustancias prohibidas. Entonces, son estilos de vida, ¿no? Y cada quien tiene derecho, sobre todo nosotros como profesionales, enseñar a que elijan el mejor estado de vida, ¿no? Estilo, perdón, de vida. Entonces, ya lo hemos mencionado. Y bueno, también hay transiciones vitales dentro de nuestra vida, por ejemplo, como es el embarazo, ¿no? La menopausia, que es una etapa natural en las mujeres, cuando ya va pasando todo a ser más mayores, la etapa de la infancia, la adolescencia, ¿no? Todo lo que es la maternidad, la paternidad, etcétera, ¿no? Todo eso es muy importante siempre también tenerlo presente, ¿ya? Aquí también vamos a ver que entre estos criterios el contenido de los recursos, ¿no? Que incluyen teorías
metodológicas y áreas de intervención en promoción de la salud. ¿Ya? Ahí está. Aquí, por ejemplo, vamos a ver etapas del cambio de conducta, ¿no? Es un modelo transteórico o de las etapas de cambio, ¿no? Aquí tú ves, mire, en una parte dice precontemplación, contemplación, preparación, determinación y acción, ¿no? Que es lo que se quiere siempre, actuar, ¿no? Trabajar en ello para mejorar, ¿no? Y también hay criterios para valorar en estos casos, ¿no? Aquí vemos que la integración de los materiales y recursos del fondo, en el fondo documental, ¿no? O sea, que cómo lo vas a integrar. Y bueno, también suelen haber criterios de inclusión y criterios de exclusión, ¿no? Depende de los puntos de vista de los profesionales que están en este compromiso. Ahí está. Ahí vemos, por ejemplo, criterios de evaluación, métodos pedagógicos, ¿no? Objetivos de áreas. Y bueno, para la valoración de la calidad de los materiales se tienen en cuenta los siguientes elementos que tú vas a ver, ¿no? La fuente, ¿no? Valoración de la entidad promotora de la publicación, eso es muy importante. Cuando ustedes ven un díptico, un tríptico, ahí se identifica la persona que lo ha realizado, ¿no? Autoría, ¿no? Ahí está, valoración de los autores responsables del documento o de la publicación que ha llegado a tus manos. Esto es muy importante también, los contenidos que tengan allí, ¿no? Valoración de la calidad de los contenidos, eso es muy importante también. Aquí, por ejemplo, ahí tú vas a ver fecha de publicaciones también, ¿no? Ahí vas a ver novedades del material, valoración de la actualidad de la publicación, ¿no? Si es actual o de hace cuánto tiempo, ¿ya? Y bueno, todos sabemos que la educación es para toda la vida, no es solamente para el momento. Esta educación que tú estás recibiendo es la que te está formando como profesional de la salud. Entonces, la educación, siempre recuérdenlo, es una inversión, ¿ya? Nunca permitan que digan, estoy gastando mucho en ti, que esto, que lo... No, señor. Usted está invirtiendo en mi educación. Yo estoy invirtiendo en mi educación, ¿ya? No es gasto. La educación es una inversión, ¿ya? Así es, jovencito, es una inversión. Es decir, todo lo que tú inviertas en tu propio progreso, en tu propia preparación para el futuro, eso es una inversión, ¿ya? O sea, tú mismo estás invirtiendo en ti mismo, ¿ya? Bueno, ahí vemos que esta educación que para toda la vida, a través de ella aprendemos a lo que es aprender a aprender. ¿Se dan cuenta? También hay otro punto que también no debemos olvidar, que por ejemplo, aprender a hacer, ¿no? Algo a lo que tú te quieres realizar ahí, ¿no? Aprender, uno es a hacer, ¿ya? Algo. Y el otro, aprender a ser, ¿no? Como persona, todo. Aprender a convivir, también eso es muy importante, ¿no? El convivir, o sea, quiere decir que nosotros convivimos con otras personas, ¿no? De nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos, etcétera, ¿no? Entonces, cómo tú tienes que convivir para que la vida con ellos sea llevadera y no sea conflictiva y no sea un caos, ¿verdad? Porque todos que estamos aquí en la vida, nosotros queremos vivir bien, queremos estar tranquilos, por eso trabajamos, por eso nos esforzamos, porque queremos que nuestra vida sea mejor. De eso se trata. Ahí está, por ejemplo, en una guía de la elaboración de información sanitaria, ¿no? Aquí vemos que esta debe ser precisa.
Esta guía debe ser precisa, ¿ya? Debe ser precisa. Aquí dice, la información es precisa, se considera, por ejemplo, 4 aspectos para que sea precisa. Que tenga consistencia, que tenga continuidad, que sea actual y sea veraz. En la consistencia, por ejemplo, la información presentada tiene un estilo consistente, ¿ven? En la continuidad, la información está integrada con otros recursos, ¿ven? En la actualización, la información está actualizada, es reciente, y la veracidad, ¿no? Que la información esté basada en evidencia, en algo verídico, lógico. Entonces, eso va a ayudar muchísimo. Claridad, debe ser clara, concisa, ¿no? Se consideran en la claridad, por ejemplo, 3 aspectos. Por ejemplo, ahí tú vas a ver lo que es la apariencia del texto, ¿no? La presentación, el texto se presenta en forma clara. Ahí tú lo vas a ver. El texto se presenta en forma clara. La presentación y el diseño es claro. En el contenido, la información se transmite de forma clara. ¿Ven? O sea, ahí tú tienes que ir valorando todo eso, ¿ya? Se informa de forma clara, se transmite en forma clara, ¿ven? Y la relevancia que tiene esta información también es muy importante, porque aquí la información es relevante a aspectos considerados de accesibilidad, por ejemplo, la información reunida sobre las necesidades del paciente, pertinencia, ¿no? Que los materiales son apropiados para el grupo al que estás dirigiendo, ¿no? Implicancia, ¿a través de quién? Del público, los pacientes, las familias que conforman la comunidad. Eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, en este cuestionario de calidad, en información sanitaria sobre las decisiones de tratamiento, ¿no? Cuestionario DISCERN, dice. ¿Es fiable la publicación? Son preguntas, ¿no? ¿Cuál es la calidad de la información? ¿Ya? ¿Cuál es la calidad de la información? ¿Cuál es la calidad de esta información sobre los diferentes tratamientos, ¿no? Por ejemplo, si tú estás, en ese caso, brindando una información, ¿no? Por ejemplo, también ahí hay pautas para evaluar los mensajes de una comunicación educativa, ¿no? Por ejemplo, hay Mario Kaplun, Pedagogía de la Comunicación, ¿ya? Es un libro, ¿no? Habla, por ejemplo, de la concepción educativa, ¿ya? ¿En qué consiste? Lógicamente, tiene que haber un punto de partida, ¿no? En esta comunicación, en esta concepción educativa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la actitud comunicativa que tengas, ¿no? Está concedido en función del destinatario, pensando en él, poniéndose en su lugar, ¿no? Hay empatía. Ahora, la formulación del mensaje. También tiene que haber variedad y adecuación del lenguaje. Ya, aquí tenemos que tener presente todo eso. ¿Ya? Bien. Ajá. Bien. Por ejemplo, ahí hay un mensajito, ¿no? No se vende criticidad, solidaridad, liberación con los mismos recursos con que se vende Coca-Cola. ¿Ve? Ustedes saben que mucho esto se refiere, ¿no? De que la Coca-Cola, bueno, es un producto que se conoce a nivel del mundo, pero hay otras cosas que cuando se trata de educación, de esto, no se difunde tanto como la Coca-Cola. ¿Ve? Entonces aquí ya entramos a hablar propiamente del rotafolio, ¿no? Aquí veníamos a esto del rotafolio, que es el punto que queríamos conversar, porque este medio, este instrumento de apoyo nos va a ayudar mucho, ¿no? Ven, ahí está, ahí está. Miren, ¿qué es un rotafolio? La pregunta del millón. ¿Ya? ¿Qué es? Este viene a ser un aparatito formado por 2 tablas de madera. Muchos la mandan a hacer con los carpinteros. Otros son más hábiles y la fabrican ellos mismos, ¿no? De madera o de otro material, que nos va a ayudar a facilitar la presentación de un conjunto de carteles, láminas o material gráfico que tú has elaborado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tú lo vas a ver. Hay clasificación de los rotafolios. Bueno, en sí, estos rotafolios permiten mostrar sucesivamente el material. Como lo están viendo, es como un librito, lo están viendo ustedes,
y acompañar la presentación de cada folio con la explicación o comentarios correspondientes al tema que tú estás tratando allí. Generalmente tiene un servicio múltiple, pues cada una de las tapas se pueden adaptar para construir un franelógrafo, o sea, con un tablero en el interior de ella, ¿no? La finalidad de esta sirve para presentar gradualmente un tema de frases, diseños, imágenes, ¿verdad? Imágenes en serie de carteles para hacer la presentación de informes orales, para presentar en orden los temas de una conferencia a la cual tú te estás dirigiendo a un público, para complementar las demostraciones que tú estás haciendo y para presentar una serie de láminas serigráficas, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú ves ese rotafolio simple. Ahí tú vas a ver aquí en el segundo punto, aquí miren, el rotafolio de hoja invertida, ¿ve? Como un libro que va abriéndose. El rotafolio doble, miren, ahí lo van viendo ustedes, ¿ves? Y un rotafolio tipo libro, estos son bien prácticos. Y estos rotafolio tipo libro son practiquísimos porque tú puedes llegar hasta la punta del cerro con ellos, ¿no? Cuando se trata de brindar educación, ¿no? Entonces, son muy prácticos para poderlos llevar a donde tú quieras, ¿ya? Te ayuda muchísimo en el trabajo y en el transporte también, ¿no? Bien, esta nos permite mostrar sucesivamente material, acompañar la presentación de cada folio con la explicación o comentarios correspondientes, ¿no? Si, por ejemplo, se trata de explicar sobre una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de la tuberculosis, por ejemplo. Tú preparas un rotafolio sobre la enfermedad. Explica qué es la tuberculosis, hablas de la bacteria, ¿no? Del micobacterium tuberculosis, qué produce en el organismo de la persona que se enferma, cuáles son sus signos, síntomas, cuáles son los medios de diagnóstico para identificar esta enfermedad, para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, entre los medios de diagnóstico tenemos la toma de placas radiográficas, también hay otros, el estudio de las muestras de esputo, ¿no? Las muestras de esputo del paciente para verificar si hay la presencia del micobacterium. Entonces, todo eso nos va a llevar, ¿no? Entonces, tú vas enseñando a las personas, educando con respecto a ese tema, ¿ya? Y bueno, cada folio con su explicación correspondiente, aclarando dudas del oyente, del público al que tú te estás dirigiendo, ¿no? Generalmente tiene un servicio múltiple, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la finalidad de ese rotafolio definitivamente tiene como opción, ¿no? Un final, digamos, objetivo final para presentar tus materiales, dar en orden tus temas en una conferencia, para complementar también las demostraciones del trabajo y presentar una serie de láminas serigráficas, ¿no? Dibujadas, explicadas. ¿Y qué características tiene este rotafolio? Bien, este rotafolio es un instrumento sencillo de fabricar, como lo hemos dicho, y con pocas herramientas y materiales. No es algo costosísimo e imposible de realizar. La creatividad del hombre es muy grande. Y si tú la tienes, es muy bueno porque se plasma y tú la puedes hacer. No necesitas de cosas caras, ¿no? Entonces, se puede transportar cómodamente, tú lo puedes llevar de un lugar a otro porque es bueno. Se puede aprovechar la superficie también de las tapas de madera para pizarrón, un franelógrafo, puede ser un tarjetero o un imanógrafo, ¿no? De diferentes formas, de tal manera que tú vas brindando la información. Puede usarse en lugares donde es difícil transportar otras ayudas. O sea, esto es muy práctico para transportarlo, para llegarlos a lugares lejanos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver su construcción de este. Se reduce, por ejemplo, la elaboración de unas partes de madera, para lo cual se debe tener en cuenta 2 láminas de triplé, que se usa mucho triplé. Las dimensiones recomendadas son de 0,80 a 0,57 centímetros, ¿no? Es una dimensión práctica para poder transportarla, ¿no? Ahí está más o menos la idea, ¿no? Este es en doble cara, este es otro tipo, es otro modelo, digamos, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, también tenemos técnicas recomendables para el uso del rotafolio. También es bueno tenerlo
presente, ¿no? ¿Ve? Por ejemplo, aquí tenemos planear el contenido, ¿ya? Cuando tú planeas el contenido, ¿ya? ¿Qué es lo que va a llevar ese rotafolio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el contenido, como este portafolio, el rotafolio es un conjunto de láminas organizadas en serie a través de las cuales tú desarrollas un tema indicado. Aquí tú tienes que analizar las ideas fundamentales que nos interesa comunicar al público y las ideas secundarias que las complementan deben escribirse en el mismo folleto, en el mismo folio, perdón. Bien, aquí tú también vas a ver que el uso del portafolio gráfico, o sea, con dibujos, es complementario a una demostración, ¿no? Práctica, y para ello se elaboran guiones, ¿no? Consecuencia lógica, un orden, y con el fin de establecer un orden de operación en ese trabajo. Y también cuando, por las características del tema que tú estás tratando, se requiere resumir la información y sobre todo establecer conclusiones. También conviene dejar unas hojas en blanco para incluir dentro del plan de exposición los puntos de vista que el grupo crea conveniente. ¿Ven? Esto es bien interesante, ¿no? Porque lógicamente compromete a todo el grupo, ¿no? Al trabajo en equipo, ¿no? Ahí lo estás viendo. Por ejemplo, la preparación de tu material, ¿cómo lo vas a hacer? Ahí tú, elaboración de tus carteles, lámina por láminas o gráficas, una por una, de acuerdo con la técnica de confección de esto, ¿no? Es muy bonito, por ejemplo, en el instituto nosotros trabajábamos con telas. Esa tela, ¿cómo se llama? Es una tela de algodón, ya el tocuyo, que es bien económica, se pintaba, ¿no? Una pintura blanca y ahí se ponían las imágenes, los mensajes, y muy práctica para poderlo trasladar, ¿no? El uso del portafolio gráfico es complementario en una demostración práctica, ¿no? Y eso ya lo hemos dicho. Y cuando las características del tema, por ejemplo, requiere resumir la información y establecer también conclusiones al final del tema, ¿no? Conviene dejar hojas en blanco para poder aportar, ¿no? O sea que de repente las personas aportan, los jóvenes del grupo, ¿no? Bien, el ensayo de la presentación para asegurarse del orden de los carteles, cómo vas a ir, cómo es la temática, ¿no? El orden de este tema, ¿no? Ese micrófono, por favor, desactívenlo, ¿ya? Aquí también vamos a ver, por ejemplo, al presentar tu material. Ahí en el desarrollo, en el orden del plan de conferencia, haciendo énfasis en las ideas secundarias y reforzando al final las ideas principales. En todo momento que se use el portafolio gráfico, se debe poner atención a 3 aspectos esenciales. La actitud. Situarse siempre en una posición adecuada ante el público, no presentar polémicas, exaltar los aciertos del auditorio y hablar siempre de frente, ¿ya? Cuando tú vas a hacer tu exposición. Tu lenguaje tiene que ser sencillo y familiar. Sencillo. El manejo del portafolio, por ejemplo, deberá emplearse sin precipitar la explicación, ¿ya? Poco a poco, ¿no? Bueno, también ahí está, se va explicando, ahí van explicando todo el temario, ¿no? Y las normas del mantenimiento, porque también este material necesita mantenimiento, ¿no? ¿Cómo lo vas a cuidar, por ejemplo, ¿no? Los materiales gráficos, ahí tú vas a ver, deberán guardarse en orden y en un lugar apropiado, ¿ya? Siempre protegiéndolo del medio ambiente, sobre todo del sol, del aire, de la tierra, ¿no? Porque si es de tela, por ejemplo, se llena de tierra. Si son de cartones o láminas, se llenan de tierra. Entonces, siempre protegiéndolo en un lugar limpio, adecuado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una de las partes del mantenimiento. También cuando ustedes estén trabajando con él, no hagan movimientos bruscos de tal manera que se salgan las imágenes o se salgan las láminas de trabajo, ¿no? O la bisagra que ajustan las hojas. Mantener también aseado y bien conservado el rotafolio, ¿no? Entonces, aquí es muy importante eso, ¿ya? Que se mantenga limpio, ordenado. Aquí vamos a hablar de otro punto, también el afiche, ¿ya? Esos afiches que te dicen, miren, de repente han pasado por la calle, por la Plaza de Armas, generalmente he visto eso. Esas pollerías, ¿no? Que venden ricos alimentos, sus pollitos,
sus papitas fritas, o restaurantes que para dar a conocer la dieta del día, ¿no? Entonces, se valen de afiches, ¿no? De afiches propagandísticos, de marketing, se llaman hoy día, que ayudan a la empresa a vender su producto, ¿no? Sacan fotos muy bonitas, de tal manera que la persona a la que le han dado, le han brindado ese afiche, bueno, lógicamente le impresiona, ¿no? Bien, también hay otros tipos de afiches, vamos a hablar de ellos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en este afiche, lo que se ve en este afiche es de la Guerra Civil Española, ¿ya? Miren, este afiche lo encontré ahí en el internet, a mí me llamó la atención, porque ustedes saben, en el mundo siempre han habido guerras, guerrillas, ha habido de todo, el mundo siempre, el hombre siempre conflictivo, ¿no? Entonces, una de estas guerras civiles porque eran como personas como nosotros, civiles, no eran militares, gente que manejara armas, ¿no? Entonces, fue muy triste. Esto ocurrió por los años 1930, 1936, más o menos fue en Europa, ¿no? En España. Entonces, ellos, este ficho salió y imagínense cuántos años se ha conservado, ¿no? O sea, digámoslo, pues, cómo lo han mantenido, esto, ¿no? Para resaltar lo que fue en aquella época, cómo repartían esto, ¿no? Este afiche que usted también no cumple a cabalidad con la finalidad de un mensaje en este caso, ¿no? En un momento de pasiones encendidas, que eran problemas, conflictos, ¿no? Que habían en esa sociedad. Prácticamente invita, en este caso, en aquella época, a enlistarse en el ejército para ir a la guerra, como era en aquella época, ¿no? Que vivió un momento muy difícil España. Eso fue con el gobierno de, ¿quién fue? Franco. Bien, aquí vemos, por ejemplo, un ratito. Bien, ¿para qué sirve tu afiche, no? En sí, tú sabes que el afiche es un material gráfico que va a transmitir un mensaje que está integrado en una unidad estética formada por imágenes que causan un impacto, ¿no? Por textos breves, ¿ya? Ha sido definido en algunos sitios como un grito en la pared que atrapa la atención y obliga a percibir un mensaje. Es un material gráfico cuya función es lanzar un mensaje al espectador. Aquí estos sirven para anunciar algo, para crear un ambiente en una sola sala o aula, para la realización de una campaña, como mentalización al tema que se va a desarrollar. ¿Se dan cuenta? Estos son mensajes que se envían, ¿no? ¿Cómo vas a hacer tú un afiche, no? Por ejemplo, tienes que tener la capacidad de comunicar a través de sus elementos, imágenes, palabras y colores, ¿no? También, por ejemplo, tiene que ser llamativo, agradable a la vista. Debe estar conformado con algo de arte y mucho de potencia comunicativa, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, están viendo otro, ¿no? Ahí está, por ejemplo, de una obra, una ópera, ¿no? De teatro, dice ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos nosotros que este afiche es un material gráfico que transmite un mensaje definitivamente integrado en una unidad estética formada por imágenes que causan impacto y textos breves. Aquí se debe entender a primera vista y comunicar un mensaje de interés. Debe ser recordable, grabarse en la memoria, debe impactar visualmente, o sea, impresionar. Un afiche que no es comprendido, ¿no? O sea, en un par de segmentos, definitivamente que no se va a entender, no se logra el objetivo en ese caso. A ver, ¿qué están viendo en esa imagen, no? Miren, ustedes están viendo a un niño con una pistola de plástico. ¿Pero qué significa esto? Mire el mensaje, interesante. Agua contaminada mata más niños que la guerra. ¿Se dan cuenta? Hoy en día todos sabemos que el agua está siendo contaminada. Las minas que se llevan las riquezas, mucha riqueza, mueven mucho dinero, pero a ellos no les importa contaminar las napas freáticas de los ríos subterráneos, que muchas veces esa agua es la que nosotros bebemos. Ahora,
Hay zonas en Perú, por ejemplo, en la zona de Cajamarca, donde hay minas de oro, las aguas ya están contaminadas con mercurio. Mercurio es un metal pesado que se utiliza en la minería de oro. ¿Por qué? Para separar, porque el oro no viene solo, él viene combinado con otros materiales, y entonces para separarlo de eso y que el oro puro, lo separan con mercurio. Entonces el mercurio que se va acumulando lo tiran en los ríos, lo tiran libremente en el suelo, que a la larga, lógicamente, va a contaminar los ríos subterráneos. Ahora se ha hecho un estudio ahí en esa zona de Perú, en Cajamarca, que hay niños que tienen unos altos índices de mercurio. Y el mercurio es un metal pesado y es muy venenoso. Por eso esas criaturitas no llegan ni a los 15 años. ¿Ya? Entonces es bien triste reconocerlo, por eso este mensaje, mire, es impresionante. A mí me impresionó. Agua contaminada mata más niños que la propia guerra. ¿Se dan cuenta, chicos? Que la misma guerra. ¿Ve? Su función de este afiche es lanzar un mensaje definitivamente a quién, a un espectador, con el propósito de que éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma concordante a lo sugerido por el propio cartel. Y que sea impresionante, ¿no? Mire, este me gustó también, miren. Ustedes están viendo como el mar, ¿verdad? El mar, pero miren, que como que el niño levanta una alfombra, ¿no? Que es el mar. Pero ¿qué hay ahí en el mar? Basura, miren, observen. Desechos tóxicos, plásticos. El hombre realmente ha contaminado todo. Y esta imagen me impresionó porque viéndolo desde el punto de vista ecológico, ¿no? El hombre está contaminando todos los rincones del planeta. Entonces, y esto es triste, pero cuando una comunidad se preocupa por evitar esto que estamos viendo hoy día, es interesante, ¿no? Cuando la gente se responsabiliza. Pero a mí me da mucha pena cuando la gente va a las playas y van a comer como chanchos, de verdad que sí, disculpen la expresión, porque tiran los restos de comida, dejan enterrados los huesos de los pollos, de lo que comen, de las cervezas, todo dejan como una chanchería. Y es bien triste porque ahí están demostrando su nivel cultural. Porque si yo llevo un alimento, trato de no dejar nada allí, definitivamente. En lo mejor, no llevar alimentos, solamente líquidos, tomar agua y bueno, salir de esa zona, lavarse bien sus manos e ir a comer en otro lugar, porque realmente las playas se contaminan y mucha gente que hace sus necesidades, ¿no? De eliminación en las playas. Entonces es bien triste esto, me da pena, de verdad que sí. Ahí está. El cuidado del medio ambiente, nuestro compromiso. ¿Se dan cuenta? Si nosotros, cada uno de nosotros sembramos una plantita, y esto sería otra de la realidad del mundo. Si aquí en Ica los iqueños sembráramos una planta, cada uno, en un lugar de Ica, el clima cambiaría, definitivamente. No sería el clima caluroso y seco que tenemos en verano, sería más fresco, ¿ya? Yo les recomiendo que si tienen un espacio de un jardín, algo, siembren una planta. Esa planta va a airear tu casa, va a mejorar el medio ambiente en esa calle. Es muy bueno tener plantas, ¿ya? Entonces, de eso se trata, ¿no? Los tipos de afiches que llamen la atención, que quede grabado su mensaje, que impresione a quien tú quieres llevar ese mensaje. Es muy bonito. Aquí tenemos, por ejemplo, los afiches informativos, ¿no? Ahí está. Aquí, por ejemplo, en los informativos, aquí, ahí está, mire, por ejemplo, ves uno informando, ¿no? Dice, Feria Internacional de San Juan Bautista, el 26, 27 de junio del 2009, ¿no? La cerveza Cristal, mire cómo lo ovaciona, lo hace la propaganda, ¿no? El Vizcaíno, la monumental Plaza de Toros, ¿no? En Paiján, dice Perú, ¿no? Y ahí dicen los nombres de los toreros que vienen de España, etc. Entonces, esa es una propagandota, ¿no? Entonces, estos son informativos. Por ejemplo, también estos informativos, está planeado para comunicar eventos, conferencias, cursos, reuniones sociales, por ejemplo, reuniones sociales, espectáculos, etcétera. Por ejemplo, cuando venían, ¿se acuerda? Chacalón, cuando venían los músicos, esos de música rara,
bueno, hacían unos carteles inmensos que hacían de calle a calle también, y repartían afiches también, ¿no? Este tipo de carteles, por ejemplo, pueden ser presentados solo con texto, para lo cual se recomienda letras muy grandes sobre un fondo de color muy contrastante, ¿no? Para que impresione. Los textos deben proporcionar solo la información indispensable, ¿ya? También puede ser presentados con texto, imagen, para lo cual la información se proporciona acompañada también de imágenes y esta puede estar hecha a base de tipografía de sujetos, objetos o formas que acompañan textos cortos que den solo información necesaria, ¿ya? Y vas a ver los afiches, los formativos, por ejemplo. Aquí se utiliza como medio para propiciar el establecimiento de hábitos de higiene, por ejemplo, ¿no? De higiene de salud, limpieza, seguridad, orden, etcétera, ¿no? También estos afiches formativos se utilizan para propiciar actitudes de confianza, actividad, esfuerzo, conciencia, etcétera. En el afiche formativo, la imagen tiene preponderancia sobre el texto. El mensaje es expresado gráficamente de forma clara y solo se apoya en un corto texto que dé énfasis a la idea sugerida, ¿ya? El afiche formativo, usado adecuadamente en la promoción de la salud, puede convertirse también en un magnífico recurso para evitar las enfermedades. Eso nos ayuda muchísimo. Y también prevenir los accidentes y promover los hábitos higiénicos en las familias. Entonces, formativo que forma, ¿no? Brinda, ahí está, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, no más bolsas. ¿Se acuerdan que ahorita se está con eso, no? Que si tú no llevas bolsa y necesitas llevar cosas, tienes que pagar unos centavos por esa bolsa. Pero claro, el que no quiere pagar siempre va cargando con su bolsa reutilizable, ¿no? Ahora se recomienda, por ejemplo, fabricarlas de tela. Por ejemplo, de pantalones jean viejos, tú puedes fabricarte una buena bolsa y son muy resistentes y son muy prácticas, no se rompen. Aquí, no más bolsas, reduzca, reutilice y recicle, ¿ves? Entonces, de eso se trata. Ahí se tiene que entender quién es el emisor del afiche, ¿no? Debe persuadir, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el afiche no es un libro, definitivamente, ¿ya? Aquí no trata de explicar o desarrollar un tema, pretende más bien crear un impacto emotivo y que reviva o instale ideas o que ayude a crear ambiente o inquietud por el tema que será posteriormente discutido. El afiche informativo, ¿ya? Aquí también vas a ver, por ejemplo, que predominará el texto, ellos están viendo en esa imagen, sobre la imagen será el suficiente, poco y claro, conciso, ¿no? Planeado, por ejemplo, para comunicar eventos, conferencias, cursos, reuniones sociales, espectáculos, ¿no? Puede ser también presentado solo con texto, o los textos también deberán proporcionar solo la información indispensable, no recargado, ¿no? Entonces, eso llama más la atención a las personas y pueden ser presentados con textos y también con imágenes, ¿no? Para impresionar. Ahí está, por ejemplo, en afiche formativo, ¿no? Aquí te habla, por ejemplo, a ver, se utilizan para propiciar también establecimiento de hábitos, ¿ya? Lávate tus manos, ya sabemos todos. Actitudes, ¿no? Atención, niños en trabajos peligrosos. Padres trabajando, niños estudiando. Es un mensaje muy bonito. Padres trabajando, niños estudiando. Los niños no deben trabajar porque son niños, todavía ellos están en etapa de juego, de diversión, crecimiento y desarrollo. Ellos deben estudiar, no deben trabajar todavía. ¿Ya? Ese mensaje me gustó a mí mucho. Padres trabajando y niños estudiando. Ese es bonito. Bien, en el afiche formativo, la imagen tiene preponderancia sobre el texto. Aquí el mensaje es expresado gráficamente en forma muy clara y concisa. Solo se apoya en un corto texto que dé énfasis a la idea sugerida, definitivamente. Ahí, cuando hablamos del afiche formativo, predominará la imagen que será reforzada con un texto corto. Por ejemplo, dice, no a la guerra. ¿Ven? Un mensaje chiquito, pero la imagen es grande, ¿no? Entonces, el afiche formativo usado adecuadamente en la promoción de la salud, lógicamente,
va a ayudar muchísimo en esta difusión. ¿Ya? También vemos que debemos tener en cuenta para diseñarlo, ¿no? Decidirse por una sola idea. A veces lo mucho dice poco y lo poco dice mucho. Comunicar con fuerza, claridad y simplicidad, ¿ya ve? Por ejemplo, cuando les he dicho esto de padres trabajando y niños estudiando. Digo poco, pero el contenido es amplio, ¿no? Y queda grabado. Tener en cuenta a quién va dirigido, lógicamente, si es a un niño, a jóvenes, adolescentes o a adultos mayores, ¿no? Crear la forma adecuada de expresar el mensaje, eso es muy impresionante, es muy bueno. Por ejemplo, miren, usted vea, ahora que analizamos todos los elementos de la publicidad, miren ustedes los colores, ¿ya? ¿Ya? Observen los colores de esa manzana, mira, hay una roja, hay una verde. Miren los colores, rojo, amarillo, verde, ¿no? Qué bonito, acá dice, aquí ven, por ejemplo, lo importante está arriba y es lo primero que leemos, ¿ves? ¿Ya? Aquí, para calmar el topetito es el eslogan y está escrito en el color de la manzana, ¿ves? Los colores utilizados son los de la manzana y contrastan porque son opuestos. Las imágenes se colocaron en el medio y el producto que se quiere vender a la izquierda, que es el lugar más importante. Y lógicamente toda la información nutricional, calórica, proteica, etcétera, que puede tener en este caso el producto, ¿no? Ay, miren qué linda esta imagen, chicos. Me encantó. Esta es una propaganda preciosa de nuestro país, ¿no? Perú, mucho gusto. Tacna. Bueno, dice que en Tacna, Arequipa, es que se consume mucho rocoto relleno. Muy riquísimo, es algo muy sabroso. Y se conoce en todas partes del mundo, ¿no? Bien, esto es característica también, el mensaje de un cartel debe ser global. Por ejemplo, en estos ejemplos no hay texto para el logotipo de los productos que informan de qué se trata, ¿no? Pepsi Cola y tiernitos, ¿no? Alimentos para cachorros, para los perros. Y aquí las imágenes son suficientes porque están muy bien elegidas, solo hay que saber leerlas. Miren a ese niño acá en el bus. Miren el dibujo, el niño pegado con sus animalitos, ¿ve? Tiernito se llama, ¿no? El alimento ¿no? Que nos dicen de esas imágenes del producto, ¿no? Que se está publicando. Alimento para perros, ¿no? Para mascotas. Otra propaganda, miren esta aquí. Siga fumando tranquilo, ¿ve? Observen. Este es bueno, miren, siga fumando tranquilo. Fumar adelgaza. De tal manera que te adelgazó tanto que te dejó calavera, te mata. Pues definitivamente el mensaje es bien claro, ¿no? Sigue fumando, te va a adelgazar, pero a la larga, ¿qué? Te va a matar, lógico. Entonces, esta aquí tú vas a ver es una propaganda contra el tabaco. La imagen ubicada a un costado parece que está desbalanceada, pero al colocar el texto de otro lado se logra un equilibrio. Esto se relaciona con el peso visual. Los colores de las letras tienen un significado en este afiche. Averigua sobre la simbología de los colores y contesta, ¿qué significa el negro en esta propaganda? Y el rojo, ¿no? Relaciona ese significado con lo que dicen las palabras, ¿no? Entonces, o sea, mira cómo hasta el color, ¿no? Siga fumando, porque te vas a morir definitivamente. Por eso lo ponen con letras negras, impresionantes, ¿eh? Ya, el mensaje de un cartel debe ser global. Aquí los elementos, los físicos, por ejemplo, constituyen, los elementos físicos constituyen el arreglo o tratamiento estético. Y el atractivo visual, ¿no? Lo que va a impresionar. Tenemos también otros elementos psicológicos. Son los que dentro de este mensaje, ¿ya? Dentro de este mensaje estimula al espectador para que se oriente hacia lo que se pretende en dicho mensaje, ¿ya? Entonces su intención es causar el impacto para que perdure el mensaje. Un cartel de calidad es aquel que se llama la atención espontáneamente, que es decir, independientemente de la voluntad del observador, o sea, que impresiona, ¿ya? Los elementos físicos que provocan este tipo de atención son la imagen, el texto, el color, la composición, el tamaño del formato, ¿ya? Entonces, esto es bien interesante saberlo, ¿no? El color es muy importante en el diseño del afiche.
Elemento primordial para llamar la atención, los colores fríos o calientes y sus predominios hablan ya del propósito de transmisión de la afiche, ¿no? Fríos o cálidos también se les llama, ¿no? Aquí le han puesto calientes. Lógicamente, el propósito de transmisión de este afiche y la sensibilidad del espectador, de acuerdo a quién te estás dirigiendo. Ahora tú vas a ver que el contraste es otro factor importante para captar la atención. Ahora, contrastes máximos de colores, negro sobre blanco, negro sobre amarillo, rojo sobre blanco, blanco sobre negro, azul sobre blanco, negro sobre rojo también. O sea, ver la forma de que impresione. Ahí también vamos a ver que la intención es causar impacto para que perdure el mensaje en la mente de la persona, ¿no? Un cartel de calidad es aquel que llama la atención espontáneamente. Aquí los elementos físicos que provocan este tipo de atención, tú vas a ver que es la imagen. Ahí está. Por ejemplo, miren, si van a colocar fotos, conviene que sean pocas y representativas, que es lo que se está promocionando. Elegir estilos de letras que sean bien legibles y que al mismo tiempo sean llamativas. Investiga en la computadora qué letras te pueden servir y bueno, y trazarlas tú mismo. Y las frases importantes deben ser cortas y bien visibles en esta propaganda. Esa propaganda, un buen hombre dice, está arriba porque de él depende de que su hijo se vacune, ¿no? ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Por qué se usó la imagen de un pollito? ¿Funciona el color de la letra con el color del pollito? Sí funciona. Bien. El texto, el contenido, el color, ¿no? Los contrastes. Mira, ahí están viendo ustedes más o menos los contrastes de las imágenes, ¿no? Ahí están viendo, por ejemplo, los contrastes en los colores, ¿ya? Ahí la composición y el tamaño de este. ¿Ve? El tamaño estándar de aproximadamente los años 40, dice a fines de los 90 pasó a ser de 100 por 70 centímetros, el tamaño de afiches grande. Antes, cuando salían unas películas en los cines, ponían ahí un afiche grande, bien impresionante, como una foto de la película que estaban promocionando que ya llegó a la ciudad, por decirlo, ¿no? Era bien impresionante. Hoy vamos a ver el domingo al cine, ya pues vamos a ver qué estarán dando, vamos a ver. Si es en la matiné, en la vermú o en noche, porque eran 3 turnos. Y bueno, lógicamente cuando es vermú noche ya es para la gente adulta, ¿no? Y el vermú era para los niños. Los pliegos, vean, ahí está más o menos Isabel Chávez, son propagandas. Hay otro, ¿no? Una nación en marcha. Son tipos de afiches. Bueno, y el nuestro Perú. Bien, en la característica, la imagen que tú coloques ahí está, por ejemplo, debe ser una síntesis que resuma la idea a la mínima expresión gráfica. Clara, significativa, ¿ya? Ahí ven, miren, ¿qué están viendo ustedes? Los pulmones, sus bronquios, ¿no? Sus tráqueas, que se está quemando el pulmón. Ya saben, tú fumas, terminas sin pulmón. Porque lo estás destruyendo con todos los químicos que son muy pésimos para la salud del pulmón. Lo que tiene un cigarro. Todo contaminante es muy terrible. Por ejemplo, también, estos también tienen que son muy poco recomendables, por ejemplo, las simplificaciones muy exageradas, el abuso de abstracciones, ¿no? Ahí está más o menos. Mira, eso es como que no llama mucho la atención, ¿no? Ahí está, mire, aquí están viendo ustedes un tríptico, mire qué bonito. El folleto, los trípticos, los dípticos, etcétera, ¿no? ¿Qué es? Es un instrumento divulgativo, publicitario, generalmente consiste en una sola hoja, ahí lo están viendo ustedes, que lo divides en 3. Hablan del cigarrillo, por ejemplo, aquí. ¿De dónde viene su nombre? Del italiano foglietto, papelito. Originalmente se conocían como brochure en francés. Las recomendaciones es, por ejemplo, ahí lo están viendo ustedes, hacerlo en 3 partes, lo están viendo ustedes, tiene que haber una portada, digamos, ¿no? Como una carátula ahí,
que impresione con los colores que le ponga, para que le llame la atención, pues, al espectador, a la persona a la cual le estamos brindando, ¿no? Tiene que haber títulos, subtítulos, explicaciones del tema designado, fotos, imágenes, diagramas o dibujos, depende, ¿no? Y el texto debe mantener su secuencia, de qué se trata, ¿no? ¿Cuál puede ser el propósito de un folleto de este tipo? Los hay de diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué debe aparecer en el tríptico o en folleto? ¿Quién va dirigido? ¿Qué idea básica y fundamental presentas en el tríptico? ¿Cuándo lo presento? La fecha de inicio, la promoción, cómo lo presento. Y por encima de estas preguntas, una que le interesa leer al cliente. El cliente debe obtener un beneficio tangible y al ver su publicidad. Explicar el propósito de una organización y los servicios que presta. Responder a las preguntas frecuentes sobre la organización, ofrecer información instructiva o sobre salud más específicamente, indicarle al lector cómo puede saber más sobre la organización. Entonces todo eso es hacer que las personas sepan sobre un programa o evento específico. O sea, y tú estás educando, estás enseñando, ¿no? A ver, ¿a quién es dirigir un folleto, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Puede estar dirigido a un grupo o grupos específicos o al público en general. ¿Qué debo tener en cuenta al diseñar un tríptico? ¿Quién va a leerlo? ¿Qué idea básica y fundamental quiero mostrar en el tríptico? ¿Qué le interesará leer sobre el tema al destinatario? ¿Qué beneficio obtendrás? O sea, lo va a obtener el quien lo lee. Algunos de los grupos pueden ser, por ejemplo, cómo distribuir los folletos. ¿Ya? Cómo planificar un folleto, cómo lo vas a distribuir, a dónde lo vas a llevar, ¿no? O sea, dónde te vas a ubicar para distribuirlo, llevarlo, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, ahí, cómo planificar ese folleto, ¿ya? Cómo se va a planificar, ¿no? Y, por ejemplo, al aportar ideas para el proyecto de ese folleto, ¿no? Por ejemplo, también el hacer un bosquejo, organizar los temas, una secuencia lógica, de manera que se ajuste a dicho grupo generacional, ¿no? ¿A qué grupo te vas a dirigir? A jóvenes, adultos, niños, adolescentes, ¿no? Entonces también tú vas a ver, tiene que haber un titular de etapa, ¿no? O sea, como decimos nosotros, una carátula, ¿no? El título general normalmente es el más llamativo, ¿de qué trata dentro el tema, ¿no? Titulares internos que llevará de acuerdo al tema que tú has elaborado. El texto debe ser de calidad, resumido y legible. Debe presentar información en secciones. La información esta debe ir de lo sencillo a lo complejo, ¿ya? De lo sencillo a lo complejo y de lo central a lo accesorio. Se debe tomar en cuenta para quién va dirigido y para qué sirve esa información. Logotipo de cierre, el eslogan o frase final que cierra la información, ¿ya? Eso es muy bueno, que tiene que tener un mensaje. Algunos consejos para diseñar folletos, ¿ven? Más o menos ustedes. Ahí está. Utilizar oraciones breves, evitar tecnicismos, evitar el uso de clichés, evitar las redundancias, utilizar ortografía correcta, evitar la voz pasiva. Bien. Voz activa, sujeto puede ser persona o cosa, realiza la acción, ¿no? Ahí en las imágenes que tú puedes brindar. Voz pasiva, ¿no? Ahí tú puedes ver al sujeto afectado por la acción, etcétera, ¿no? Ya, algunos consejos para diseñar tus folletitos, por ejemplo. Ahí tú, por ejemplo, voz activa y voz pasiva corresponden a la forma de conjugación de los verbos que tú vas a usar para este proceso, ¿no? Voz activa indica que el sujeto es el que realiza la acción y la voz pasiva es el sujeto quien recibe esa acción, ¿ya? Y determina la ubicación y el espacio para el texto que tú vas a escribir, ¿no?
Entonces, este texto debe ser breve, definitivamente, ¿no? ¿Cómo diseñar un folleto? Ahí está. Diseño puede ser en computadora. Se pueden usar diferentes programas, porque hay programas para elaborarlos. Siempre recomendable sentarse en la computadora a diseñar un folleto con un bosquejo que contendrá cada parte del mismo, considerando no solo el texto, sino también las imágenes o gráficos que serán incluidos y los recursos de software con los que trabajaremos. ¿Ve? Diseñar un manual del folleto, crear un modelo, puede ser un papel doblado en la forma de su folleto determinado, el procedimiento, hacer un tablero para pegar, ahí está, dibujar marcas del corte, preparar el texto, poner todas las partes en su lugar, utilizando el modelo como guía, y hacer todas las revisiones necesarias, ¿ves? Revisar el trabajo para pedir comentarios, preparar el folleto para la impresión, ¿no? Y mandarlos a repartir también, porque hay que ver a qué grupo, a qué personas la vamos a distribuir, ¿no? Distribuir el producto final. Esta distribución debe ser parte del plan de comunicaciones antes de empezar. Por ejemplo, se debe formar un comité de ser necesario y hacer una lista de lugares en los que se desea distribuir sus folletos. Asignar a voluntarios o miembros del personal como responsables de la distribución de carteles, ¿no? Folletos y volantes. ¿Ya? Tipo de folletos. Estos, por ejemplo, se clasifican por su extensión o por la cantidad de hojas o páginas que contienen. Por ejemplo, díptico, ¿no? Está partido en dos. Cuadríptico, 4 partes. Flyers y trípticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, panfletos, hay encartes, propagandas, también hay volantes. O sea, todos estos, por ejemplo, en el caso de tríptico, bueno, ustedes ya conocen lo que es un tríptico, ¿no? Es como que ustedes agarran una hoja A4 y ustedes lo doblan en 3 partes, ¿no? Entonces, en una parte es la portada y ahí tú vas a poner el título de qué se trata, ¿no? El tema. ¿Mm? Díptico en 2 partes, cuadríptico en 4 partes. Flyers serían como volantes impresos tamaño carta que requieren calidad y utilizan ser intercambiados, ¿no? Cambian productos, servicios, normalmente entregados dentro de un dossier, ¿no? Conjunto de documentos sobre un asunto. Estos encartes, por ejemplo, ¿les ha pasado a usted que cuando vendían los periódicos, dentro del periódico venía como un cuadernillo, ¿no? Por ejemplo, de alguna casa comercial en la cual decía, miren, estos aparatos artefactos están en oferta y sacaban fotos bien bonitas. A ellos se les llaman encartes. Bien, y otras, bueno, propagandas, volantes, ¿no? Son más sencillos. Tipo de folletos, ahí está, miren. Según el plegado de la hoja, lo están viendo ustedes, ¿eh? Tríptico, ¿eh? Diferentes formas. ¿Ven? Miren. Dípticos, trípticos, ¿no? Tríptico, cuadríptico cada de 4, tríptico. O sea, según las partes que tienen, ¿no? Díptico, tríptico. Okay. El folleto es el medio de comunicación gráfico de poca extensión, tiene la finalidad de vender, ofrecer servicios, convocar a eventos culturales o de entretenimiento, entre otros. Ahí está. Bien, folleto informativo, cualquier producto o servicio que esté informando, panfleto, folleto educativo, educa a un público determinado, el folleto escolar para las escuelas y demás centros educativos, folleto médico o de salud, tratan casos de salud como los ciudadanos pueden contribuir para evitar dichas enfermedades, un folleto comunitario que informa y orienta a toda la comunidad de los problemas sociales que la quejan y cómo pueden solucionarlos, los encartes que ya los mencioné, y bueno, los folletos. ¿Qué es un tríptico? Es un medio para mostrar información. Ahí está. Características y partes de un tríptico. Ahí está, miren. Tiene 6 franjas verticales, una portada, introducción, desarrollo del contenido, ¿ya? Parte frontal de la hoja tiene 3 caras donde va el contenido principal. La parte trasera se encuentra en la portada, la contraportada y las conclusiones de su mensaje. Un trifolio o tríptico es un folleto informativo doblado en 3 partes. Ahí está. Por lo regular,
Es del tamaño de una hoja de papel tamaño A4. Diseñar un tríptico tiene como objetivo principal o fundamental estudiar el despliegue del folleto, estudiar cómo se lee el mensaje que se quiere transmitir al desplegar el folleto y que el mensaje marque o impacte al usuario. Eso es lo importante. En las partes de un tríptico, al confeccionarlo, este puede confeccionarse con una hoja que se dobla en 3 partes y se subdivide en 6 espacios para colocar la información que tú deseas. La portada debe ser atractiva para el lector, ¿ven? Debe ser atractiva, generar curiosidad para abrirlo, el mensaje debe ser claro y efectivo, el diseño impactante y creativo, ¿ya? La contraportada donde se entrega el fundamento, dice panel frontal externo, debe contener información de quién realizó el folleto, en otro caso al menos el nombre de la escuela, nombre del autor, curso, fecha, mes y año. Podrá agregarse el logo u otro tipo de imagen según prefiera cada uno, ¿no? O sea que llame la atención. Ahora tenemos también espacio para el tema central. También se señalaría el público destinatario de dichos mensajes. Un espacio para el tema central también. Bueno, panel interno. Aquí vemos que dividido en 3 partes contiene el resto de la información que queremos comunicar. Debe ser acompañada con imágenes, eso va a ayudar muchísimo. Esquemas o tablas, según sea el caso, que van a facilitar también la lectura. No perder de vista que es una pieza visual de comunicación. Incluye características secundarias, como ejemplo, forma de detección y de prevención, tratamiento, posibilidad de acceso, prevalencia, ventajas y desventajas, beneficios, ¿no? En la parte interna, cada panel puede ser confeccionado de manera tal que su lectura sea independiente, siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ahí lo están viendo ustedes en la imagen, ¿no? O aquí, construir una única pieza sin división en paneles, conservando siempre una lectura de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y tener en cuenta, en este caso, que si hay una división imaginaria en la ocupación del espacio para poder plegar, ¿no? Y la información necesaria para profundizar el tema, con la bibliografía, los mensajes, ¿no? O sea, aquí perdón, acá. La solapa de información introduce en el tema, lo define, brinda características principales o puede contener un mensaje en modo de conclusión. Este tríptico para promover la salud puede usarse como, por ejemplo, un recordatorio de los aspectos más relevantes de una enfermedad. Respiremos salud. Un elemento de rápida distribución en los casos que se necesite informar. Notificar las medidas para evitar contraer la enfermedad. Describirá la enfermedad brevemente, hará una referencia a los signos y síntomas y señalará en forma concisa cuáles son las formas en que la población debe cuidarse. Esta ayuda a que la información también que transmitimos no solo la recuerden, sino que también quede grabada. Y también que, lógicamente, la distribuyan, ¿no? Que llegue a más gente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ves tú el autismo, quiénes somos, qué es el autismo, fines, objetivos, etc. Al doblar las hojas, mira, ahí está, el tríptico puede ser horizontal o vertical, ahí lo están viendo ustedes. Miren, una de estas formitas, ¿ves? ¿Ves? Y esta es la otra, horizontal o vertical. ¿Ves? La forma de plegado. ¿Ya? La portada, ahí está, tener en cuenta la función de los paneles, debe ser atractiva, generar curiosidad, el mensaje debe ser claro y efectivo, el diseño impactante y creativo tiene que ser. La contraportada debe tener información de contacto, es decir, dirección, número de teléfono, fax, casilla de correo electrónico, dirección de sitio web. Este título debe expresar el tema sobre el que tú vas a tratar el tríptico, ¿no? Su ubicación, ilustraciones, fotos o caricaturas. El lenguaje debe ser fácilmente comprensible, sencillo, como siempre lo hemos dicho. Debe ser un color llamativo que destaque, ¿no? Debe ser sobre todo no recargado, ¿ya? No recargar con imágenes. Debe ser sencillo, ¿ya? En la contraportada, frecuentemente las personas ven la portada y en lugar de abrirlo le dan la vuelta, entonces es la contraportada.
Si la portada no llama la atención, la contraportada debe hacerlo. ¿Qué incluye en la contraportada? Lugares donde las personas pueden solicitar ayuda si tienen duda o si presentan alguno de los síntomas del problema de salud que referimos en el tríptico. Ahí está. Las direcciones de interés, los teléfonos, direcciones web, o sea, las páginas web, los email, un mensaje final que cierre el tema, que sea breve, interesante, no recargado, puede aparecer nuevamente en la institución que lo emite, no hay problema. En el interior del tríptico ubicamos la información del problema de salud. Un ejemplo, cómo organizarlo, por ejemplo, es que es frecuente en el espacio 3 se ubica la definición o concepto de la enfermedad, así como sus signos y síntomas. En el espacio 4 suele usarse para referir a los factores de riesgo o posibles complicaciones de la enfermedad. En el espacio 5 se pueden aparecer los signos a los cuales debemos estar atentos. Y a veces en el espacio 6 se incluyen los signos de alarma, tratándose de una enfermedad, ¿no? Ya si bien hay mucho texto, se logra con un cierto equilibrio con los cuadros de color de fondo y el espacio vacío. No debe ser muy recargado tampoco. Cansa la visión. Acá la información que incluimos debe responder al objetivo, debe existir cierta unidad o coherencia entre el objetivo que nos formulamos y que motiva la elaboración de este material, con el título y la forma en que desarrollamos el contenido para responder, ¿no? Ahí está más o menos el procedimiento, características, ¿no? La información también. Consejos para realizar un tríptico. Define el texto a utilizar, adecuar el mensaje según la empresa, definir al público destinatario. Organice texto e imagen, defina la topografía, tener en cuenta la función de los paneles atractivos, que despierte curiosidad, tenga continuidad y coherencia. Y por último, considerar las condiciones de la impresión, por ejemplo, en este caso el papel, en el sistema de impresión. Contiene información básica, su característica, debe ser conciso, se trata básicamente de un folleto, no de un libro, el lenguaje debe ser accesible, de utilizar una sigla, colocar el significado entre paréntesis, el tríptico debe informar. Información rigurosa, mantener el concepto de lo que necesitamos transmitir, cuidarse en la extensión, ¿ya? O sea, Bien, ahora también hay ciertos puntos que debemos tener en cuenta que también no debe llevar un tríptico, ¿no? Porque también debemos conocer eso, ¿ya? O sea, ¿qué no debe tener un tríptico, ¿no? ¿Qué es lo que no debe tener un tríptico, ¿no? O sea, qué contenido no debe tener. Los errores más comunes en el diseño de los folletos o trípticos, aquí, por ejemplo, este no es un buen consejo, hay demasiado texto que nadie va a leer muchas veces, por eso yo les estoy explicando que debe ser sencillo, ¿no? ¿Ya? ¿Ven? Eso cansa, ¿no? Mucho texto y muy poca imagen de impresión, ¿no? Entonces aquí, la información extensa y excesiva va a cansar al paciente, a las personas. Solo entendible, ¿no? Para quienes conocen la terminología médica, por ejemplo, importancia imprecisa o que confunda, ¿ya? No, eso no se puede poner. Letras muy pequeñas que sean difíciles de leer, información que resulte imposible de recordar, y no colocar oraciones extensas o escasos signos de puntuación, de tal manera que la persona se va a cansar definitivamente, es lo que no debe llevar un tríptico, ¿no? Fondo de un color que de repente es muy fuerte el fondo y la letra es muy, muy débil, no se puede apreciar bien, ¿no? Entonces, tener presente eso, ¿no? Que el tríptico no sea agotador, ¿ya? Muy bien. Bien, chicos. ¿Qué tal? A ver, ¿alguna inquietud, alguna preguntita de lo que hemos conversado? A ver, ¿qué me llegaron?
Ya, a ver. Ya. A ver, ¿qué dice Ramírez Quispe? Hola. Atoxa. Dígame, Miss. Ya. ¿Se han quedado dormidos los chicos? No, yo estoy tranquilo, sino que estaba, el profesor de arte me acaba de llamar. ¿Qué te dijo? Profesora, nada, sobre mañana que tenemos de las 8 hasta las 9:30, tenemos que hacer la exposición, que tenemos que estar al tanto y que él está viajando a Lima porque tiene una urgencia que ya pedido permiso de la dirección y sí o sí tienen que entrar y el que no entra pues ya es responsabilidad de cada estudiante porque yo le dije, "Profesor, pero es muy tarde porque tenemos aparte el examen y aparte si nos dejan tarea también tenemos para hacer". Y me Sí, dijo, pues. bueno, hijo, ya, el que entre, entra, el que no, ya lo, si así le comunico a a la tutora, esto Ya. ya no hay reclamo porque yo tengo permiso de la dirección. Ah, no, está bien, claro, no hay problema. Y yo, por eso es que yo trataba más por mis compañeros que me escribían, me decía, Richard, yo trabajo 4 de la mañana, tengo que descansar temprano, doy el examen también temprano y tengo que estar ahí, a veces trabajo. Y yo más que lo hacía por ellos, ¿no? Por los que Ya. trabajaban y por los que tenían algunas cosas. Ya, en mi caso, bueno, mi trabajo mío es algo en la oficina, estar ahí nomás hasta las 3 y me salgo. Pero por lo más lo hacía, pero como que algunos me escribían y algunos que me decían, Richard, que dile esto, le da una opción al profesor, no quería Mm. otra opción, no quería, y entonces como que se cerró y se puso más drástico. Ah, Y ya. ahí yo escribí en el grupo y dije a mis compañeros, voy a consultarle porque yo nomás no decido, sí, y Ya. no todos. Y Ya. algunos 5 responden, algunos no responden, algunos me dicen, Richard, que dile esto, algunos que como que no sé si leen de ahí al final, que preguntan, que sí, que han dicho en el grupo, y es algo que de repente es peor que inicial, Mm, porque ya no se llega ya, pero ya les dije, ya les aclaré, les dije ok. mañana van a entrar a tal hora, el que no entre ya es responsabilidad de cada estudiante. Muy bien, joven. Bien. Bien, chicos, miren, entonces hemos hablado del folleto, los trípticos, los dípticos, hasta de cuadrípticos, ¿no? O sea, son elementos de apoyo, instrumentos que nos van a ayudar muchísimo en el trabajo, porque a través de ellos nosotros dejamos allí un mensaje que la persona a la cual tú se lo brindes, ellos lo van a recordar, lo van a leer cada vez que, que tengan tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Bien, entonces, quiero ver quiénes llegaron al final, ¿no? Hay un Sí, ratito. Sí, disculpe, dime. el examen viene de esta clase más o ya no? Claro, con esta clase, pues no ves que es la cuarta. Sí, pero algo suave, por favor, se lo explico. Uy, sí está facilísimo. Y lo facilito dicen lo contrario. Cuando dicen Ah, algo sí, difícil es más gracioso, ¿no? fácil. Claro, Ya. Miss, la verdad. Chacalías, Chacalías León está. Presente, Miss. Acá Ya, estoy. ok. Disculpe, recién salgo de mi trabajo, Miss. Ya. A ver, Cure Gala, ¿está estudiando o ya no? Cure Gala. Nombre, profesora. Ella se llama Cure Gala Yesenia Geraldine. No, no lo tengo. Sí, pues porque no veo ni un trabajo, no entra, ya parece que se retiró. Seguro. A ver, veo aquí otro alumno. Hernández Chacalías, Angie, ¿estás? Angie. Sí está en el grupo, pero creo que también trabaja, Miss. La mayoría trabaja en el fondo y en el fondo no tienes hora de salida al parecer. Y es Sí, por eso pues. que también... Marcos Airitupa, ¿está? Pues le digo a Richard que le diga que está en el fondo. Dime, no, por la wea no me digas nada, seguro. No ha venido. A ver, Reyes, Reyes, tu audio, por favor. Reyes, ¿por qué no mandas tareas, ah? Reyes. Está con Valeria, Miss, están saliendo del trabajo. Mita Gutiérrez, ¿está? Monje López. Nieto Cucho. Quispe Canales.
Miss, ¿todos ellos no están en asistencia o está llamando a asistencia? Estoy pasando la asistencia de los que no vi entrar. Ah, A ya, los que perfecto. no estoy llamando es porque ya están en mi lista. Ah, perfecto, gracias. Sí, sí, sí. Ramos Echegaray, ya se retiró. Torres Yáñez está. Ella es Valeria. Valeria, ella también trabaja en el fondo, Miss. Ya. Está ocupada, creo. O recién Sí, mi pasó. Bueno, recién acabamos de chicos, los salir, estoy dejo. con Valeria. Ya. Ya, Miss. Estudien, no se olviden Profesora, mañana. disculpe. Al Caguamán, profesora, yo llegué a entrar un poquito tarde a su clase. Verónica, sí te vi, por eso que no te he llamado. Sí te vi que has llegado Mira, tarde. Si no te preocupes, los ya, que he mira. llamado nada más, ¿ya? Ya, Miss, Ya, gracias. Gracias, Sí. Miss. Sí, ya las A vi, lo- ya las vi. A los que no ha Elizabeth. llamado es que ya lo ha tomado asistencia, solo está llamando a Claro, los ya que yo cuando no han ido están. entrando, yo he estado poniendo, por eso que yo avanzo, voy avanzando. Ujú. A Sí, los que he Miss, llamado muchas nada más son gracias. los que no los vi. Ya, Ujú. Ya, Miss, cuídense muchas gracias. chicos Igualmente, y gracias. estudien. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Ya, cuídense.